México es uno de los países más complicados para ejercer el periodismo, pues solo para dimensionar lo peligroso que es tener un micrófono o una cámara encendida hay que ver el ranking establecido por Reporteros Sin Fronteras, quien en mayo del año pasado situó a nuestro país en el lugar 124 de las naciones en las que se calificó la libertad de prensa. O sea que hay 123 países en donde el ejercicio de la comunicación, la prensa, radio, televisión, enfrentan menos problemas. Es correcto, Bien. es correcto. Y aunque en los deportes no se puede comparar el nivel de censura que se vive en la prensa política y en la nota roja, es un hecho que no son ajenos a este tipo de prácticas, donde las altas esferas, cuando se sienten aludidos, mueven sus influencias para al menos sembrar miedo en el comunicador. Si yo les contara las llamadas telefónicas que tenía yo en ESPN. Vocerianos, hoy traigo para ustedes este top agridulce de 9 periodistas deportivos que fueron censurados en México. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 9. Andrés Vaca, el hombre que actualmente es el narrador estelar de TUDN, ventiló apenas a finales del año pasado, con una indirecta a lo que estaba viviendo, pues en pleno juego de la selección mexicana, Vaca empezó a criticar severamente al entonces rendimiento del Tri, dejando entrever que eso les molestaba a la federación. Esto solamente se corrige, no regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo a futbolistas a sacar sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras como empoderar futbolistas, gritos con fútbol. Al principio muchos pensamos que su comentario agresivo era solo parte de su speech, por el mal momento que estaba atravesando la selección en ese momento cuando recién llegaba Javier Aguirre. Sin embargo, la sorpresa fue total cuando acusó que ya no querían que él siguiera narrando los partidos en Televisa. Vaca no narre más y que por favor no diga las cosas que diga. No me digas, sí, ¿en serio? Así van a quejarse. No se hizo tanto escándalo como debería, pues muchos no le dieron importancia, o quizá no dimensionaron lo que quiso decir, pues frontalmente les tiró una pedrada en la que alguien desde adentro de la Federación Mexicana de Fútbol se sentía aludido por las críticas, y fue gracias al diario Record que nos pudimos enterar que a quien se referían directamente era Edgar Martínez, en su momento que aplicó las mismas prácticas cuando estaba al frente de Chivas TV. La práctica de tratar de censurar periodistas para mí no es nueva, sobre todo viniendo de donde los encargados de prensa de Federación que estuvieron con Chivas. Sí, por supuesto. ¿Y por qué marco este antecedente? Porque estos compañeros, no voy a decir nombres, porque aquí no se trata tampoco de señalar, también alguna vez me pidieron cambiar, modificar situaciones del Chivas que no gustaban, incluso hasta cabeceos que no gustaban. Al final muchas cosas se dijeron en torno a este tema, partiendo de que todo era una mentira, que la federación le estaba exigiendo a Vaca aclarar lo sucedido y terminando en un silencio absoluto por las dos partes involucradas. Sin embargo, en la última jugada picante, el propio Fantasma Suárez reafirmó que efectivamente sí hubo un intento por callar a Andrés Vaca, aunque en realidad el mensaje se lo mandaron a su compañero Gibran Araige y este fue el que le dijo al narrador estelar de TUDN. Y Edgar Martínez le mandó un mensaje a Gibran donde diciéndole que le bajara, que estaba esto y Gibran se lo enseñó a Vaca y Vaca en lugar de quedarse callado dijo, oye, pues me están censurando con toda razón y eso fue lo que sucedió y la verdad pues no fue un mensaje directo a Vaca, sino un mensaje para Gibran donde hablaban de que si no iban a tomar consideraciones se lo enseñaron a Vaca y Vaca dijo sí, efectivamente pasó esto. Número 8. David Faitelson. Faitelson ha trabajado en las dos televisoras nacionales más importantes de todo el país y en el canal de paga dedicado a deportes con más prestigio. Por ello, sus anécdotas de momentos incómodos con altos mandos deberían ser interminables. Sin embargo, de acuerdo a su propio testimonio, la libertad que goza actualmente en Televisa no la tuvo nunca en TV Azteca ni en ESPN. Hay más libertad en Televisa que en ESPN. Hay más libertad en Televisa que en TV Azteca. Lo juro y lo perjuro. A mí nadie me dice lo que tenga que decir en Televisa. El propio David llegó a confesar en el mismo video que el lugar donde estuvieron incluso al borde de correrlo por un simple tweet fue ESPN, pues el comunicador afectó los intereses de la empresa dando su simple opinión. Si yo les contara las llamadas telefónicas que tenía yo en ESPN, si yo les contara el día en que tuve que borrar un tweet bajo la amenaza de que si no lo borras estás fuera de la empresa. Tiempo después, el mismo Faitelson retomó esta misma anécdota, confirmando que su crítica, que casi le
expuesta la chamba había sido en contra del Canelo Álvarez, pues el periodista criticó una pelea que incluso ESPN había transmitido, por lo que no solo estaban protegiendo los intereses del pugilista, sino del mismo canal, y por algo tan absurdo como un tweet, estuvo a punto de quedarse sin trabajo. En el mismo ESPN, yo tuve momentos, por ejemplo, tuve un momento en el que yo critiqué al Canelo y puse la pelea Canelo-Yildirim fue una farsa. Me llamaron al día siguiente y me dijeron, estás despedido de la empresa. ¿Por qué? Porque la farsa la transmitimos nosotros. Y ya como cereza del pastel y para dimensionar el nivel de censura que el Canelo ha tratado de poner sobre Faitelson, apenas llegó a TUDN y el pugilista lo vetó de todas sus peleas, incluso haciéndole la humillación de no permitirle el acceso, ya estando en Las Vegas sin notificárselo previamente. Yo lo único que lamento mucho es que esto siente un precedente y que pues de ahora en adelante cualquier directivo, jugador, boxeador, lo que sea, de pronto dice, no habla bien de mí, me critica, pues no lo dejo entrar. Número 7. Fernando Ceballos. Apenas este año nos enteramos de que uno de los comunicadores más virales de los medios de comunicación, Fernando Ceballos, estaba siendo víctima de la ley Mordaza. Te mandan tus llamados semanalmente y a mí ya lo único que me aparecía era Liga de Expansión y Europa League. Sin mayor explicación. Yo pregunté y me dijeron, te van a contactar, te van a buscar, van a hablar contigo. El día de hoy sigo esperando que alguien me diga. Todo comenzó tras el conflicto legal que Grupo Lauman entabló con Disney, que a su vez es dueña de Fox Corporation, y en esa disputa tanto el nombre del canal como el de los derechos de transmisión trataron de lavarse las manos llevando a su abogado en plena emisión del programa de La Última Palabra, en la que básicamente relataría las injusticias que según Fox Sport México estaba viviendo. El problema es que el abogado empezó a mentir en sus declaraciones y el propio Ceballos lo corrigió al aire. Carlos Martínez, que juega un papel muy importante en toda esta historia, que ha sido no solo señalado, sino que fue imputado en Estados Unidos. Carlos Martínez estuvo imputado por delitos muy graves, delitos de lavado de dinero, de fraude, de entrega de sobornos para corromper a funcionarios de la Conmebol para fue que declarado inocente, ¿no, abogado? Sí, pero ahora, digamos, o sea, ya no hay nada que se le persiga ahí. No estoy hablando de la resolución, estoy hablando de lo que fue el procedimiento y de su vínculo con Fox Corporation, porque me parece que esto es muy relevante. El abogado Paulo Díez trató de echarle la culpa al expropietario de Fox Sport México, Carlos Martínez, incluso involucrándolo en denuncias y delitos muy graves. Sin embargo, Ceballos aclaró que todo le fue imputado, comentario que le molestó mucho a los directivos de Grupo Lauman, provocando que lo metieran a la congeladora durante prácticamente 6 meses, sin darle una explicación al respecto. Creo que si algo había caracterizado a Fox era su libertad de expresión, ¿no? Porque siempre, y desde que yo llegué me dijeron, aquí la línea es que no hay línea. ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces yo estoy en un programa de debate o de análisis en donde lo que vale es justamente eso, y estoy escuchando que un señor está difamando a otra persona, pues oye, espérame tantito, ¿no? Di las cosas como son, ¿no? Afortunadamente para él, llegó a un acuerdo en los primeros días de agosto para rescindir su contrato y actualmente está en Fox Deportes, por lo que abiertamente ha dado todo el contexto de la censura que vivió a manos del canal. Lo corrijo de cierta manera al aire y a partir de ahí dejaron de llegar los llamados. Sin que te dijera nada. Sin que me dijeran nada. Número 6. Carlos Albert. Pero esta mala costumbre de ponerles bozal a tus propios empleados no es exclusiva de una sola empresa, y uno de los que lo vivió en carne propia del desprecio de quien le pagaba fue Carlos Albert, quien en el año 2012 fue víctima pero de ESPN, que no se tentó el corazón para darle una patada en el trasero. No te vamos a renovar el contrato y te vamos a pagar lo que te resta de ese contrato, porque no estamos de acuerdo con lo que dijiste, porque molestaste a un socio comercial de la empresa. Y es que en dicho año se estaban llevando a cabo las campañas presidenciales en nuestro país, y el debate organizado por el INE había quedado en el mismo horario que el partido de los cuartos de final de Clausura 2012 entre Monarcas y Tigres, por lo que al tío Richie se le hizo fácil programar el encuentro en el canal principal de TV Azteca, mientras que al debate lo mandó a uno de menor trascendencia, por lo que Carlos terminó estallando en Twitter. Los invito a no ver el fútbol a la hora del debate. Ya basta de abusos, de prepotencia. La televisión debe servirnos y no servirse de nosotros. El dueño de TV Azteca quiere presumir su rating del juego dominical. A la hora del debate, démosle una lección, no viendo ese juego por televisión. Está en nosotros darle una cachetada con guante blanco al dueño de TV Azteca. Propongo boicot al juego en su canal a la hora del debate. Estos tweets cayeron como bomba tanto en el Ajusco como en Bristol, donde está la sede principal de ESPN, por lo que de primera instancia le pidieron a Albert que no se presentara al día siguiente a su llamado que tenían el fútbol picante, en lo que tomaban una decisión sobre su futuro. El jefe de mi jefe me habló de Estados Unidos y me dijo, Carlos, lastimaste, molestaste
con tus twitters, invitando a la gente a oír el debate y no a ver el fútbol, a mucha gente dentro y fuera de la empresa. Por favor, no te presentes el domingo a trabajar en lo que tomamos una decisión definitiva. Al final se decidió rescindirle su contrato, pagándole los meses que le restaban y rompiendo todo tipo de relación con él, ya que, como lo mencionó, afectó directamente los intereses de uno de los principales socios comerciales del canal, siendo Ricardo Salinas, quien a ciencia cierta no sabemos si pidió directamente su cabeza, pero es un hecho que su enojo fue tal que ESPN prefirió despedirlo. Yo sé de muy buena fuente que quien inició toda esta revuelta fue no ESPN, sino directamente TV Azteca, que le habla a los ejecutivos de ESPN y dice, oye, esto ya fue demasiado. Carlos Albert nunca se arrepintió de haber actuado más como ciudadano que como periodista, aunque eso le terminó costando el trabajo, y una cosa es un hecho, al menos en este punto tenía toda la razón, y la censura de la que fue víctima es sin duda imperdonable. Hay debates, hay cada 6 años y fútbol hay todos los días, y sobre todo que creo que la televisora que pasaba el juego tenía la posibilidad muy clara de cambiar el horario del partido y no lo hizo, entonces pues fue una convicción de ciudadano, ¿no? Número 5. Perro Bermúdez y Paco Villa. Los dos criticaron severamente al mismo tiempo y en el mismo programa al mismo personaje, Santiago Baños, y este los mandó a pedir disculpas públicas en redes sociales. El mundo y el América no puede. O no tienen lana o la directiva no funciona, me queda muy claro, pero no conseguir un volante extremo es increíble, ¿no? No funciona Baños, ¿verdad? Me parece que no está funcionando. Enrique, no funciona Baños. En el 2022, tanto Paco Villa como Enrique Bermúdez criticaron severamente a Santiago Baños en su labor como director deportivo por ser incapaz de contratar a un extremo para el América, insinuando que incluso no servía para ese puesto. Esto te demuestra que no hay algo que se está complicando. Yo estoy de acuerdo. Desde Renato del América no tiene un jugador en esa posición. Los comentarios cayeron como bomba en el América, por lo que inmediatamente se comunicaron en el departamento de deportes, obligando a los entonces narradores estelares de Televisa a redactar una disculpa pública y subirla a sus redes sociales. Pues es una situación inédita, extraña, no sé cuánto trabajo les haya costado a Paco y a Enrique tomar esta decisión, porque evidentemente, bueno, pues hubo alguien que les pidió que la hicieran pública. No sé si ellos desde luego sienten la disculpa, supongo que no. Me parece una crítica fundamentada y que habla de la presión que hay en Cuapa y de la presión que está rebasando a Santiago Baños. Hasta la fecha, a Enrique Bermúdez le cuesta admitir que lo obligaron a disculparse, pues cuando lo tuvimos en nuestro podcast de primera instancia, negó tajantemente que le dieran línea, pero al final soltó la frase de que se habían equivocado con pedirles que publicaran la disculpa, por lo que terminó dando la razón a la línea que les tiraron. Nos hicieron poner un tweet, se equivocaron tremendamente. Eso fue lo único, pero a mí nunca me han censurado ni me han apoyado. Y en Televisa, te lo digo, ahora ya no soy en Televisa, nunca en la vida me han dicho, tienes que decir esto o no tienes que decir eso. Para nada. Eso que quede claro, nunca. Aunque en otro contexto de entrevista, Sebastián Córdoba, entonces jugador del América, reveló que los propios jugadores son conscientes de que en Televisa nadie puede hablar mal de ellos, precisamente por ser parte de la misma empresa. Y hubo una vez que Henry me dijo, güey, ya le llamaron la atención a este verga. Y le digo, ¿a quién? Pues a Paco Villa, que está hablando de ti. Pues no puede ser porque, güey, somos Televisa y la chingada. Dije, pues yo ni sabía, ni qué pedo. Número 4. Mauricio Imay. Aquí en este punto no sabemos si es una agresión, una amenaza o una censura, aunque algo queda claro, hubo un intento de las tres al mismo tiempo, y es que en el ya lejano 2005 había un equipo de la segunda división mexicana llamado Huracanes de Colima, el cual desapareció entre otras cosas por la historia involucrada con Mauricio Imay. Cuando me percato de lo que sucedía en el terreno de juego, intento hacer mi labor como reportero, yendo junto con los camarógrafos para intentar grabar algún tipo de pelea en el túnel que lleva a los vestidores. Ahí es cuando increíblemente nos encontramos con un individuo vestido de civil. Un encuentro que tuvo la cobertura de Televisa debido a que el partido era ante el San Luis, entonces filial del América, y por ende el equipo de la empresa. Un novato, Mauricio Imay, fue mandado como corresponsal para armar una nota sobre el juego, sin saber que su carrera estaba a punto de cambiar, pues llegado el medio tiempo, los jugadores Héctor Jiménez del San Luis y Fernando López de Huracanes se fueron expulsados. Imay lo siguió hasta los vestidores para ver si podía sacar una nota de lo sucedido. Ahí es cuando increíblemente nos encontramos con un individuo vestido de civil, derribando la puerta del vestuario del visitante con tan solo una patada. El agresor, identificado como Héctor Javier Castellanos, amagó con dispararle al jugador Héctor Jiménez, hasta que se percató que Imay y su camarógrafo estaban capturando el momento, por lo que decidió huir del lugar. Sin embargo, debido a la novatez de Mauricio y de su intención de grabar toda la secuencia, lo empezó a perseguir, hasta que se dio cuenta que ya no estaba solo. Se percató que se había grabado la amenaza al jugador, huye tratándose de refugiar en la tribuna. Cuando lo seguimos, él regresa con alrededor de 10 personas,
quienes nos empezaron a agredir y amenazarnos diciéndonos que ellos formaban parte del Estado Mayor Presidencial de Colima. Imai trató de buscar ayuda con la seguridad del estadio, y aunque lograron capturar a Castellanos, este amenazó al entonces reportero de Televisa de que si sacaba algo de eso en televisión, iría hasta Ciudad de México para acabar con su vida. El individuo que amenazó a Héctor Jiménez se acerca conmigo, se levanta la camiseta, me muestra la pistola y me amenaza diciéndome: yo sé que eres de Televisa México, si tú sacas algo al aire del partido o de lo que sucedió, aunque me cueste, voy a México y te mato. Y aunque Mauricio presentó la nota en el programa de La Jugada, la realidad es que Javier Castellanos se salió con la suya, pues mientras amenazaba a Imai, sus acompañantes agarraron a golpes a los 2 camarógrafos de Televisa que estaban haciendo la cobertura, destruyendo la cámara y el cassette donde venían grabadas las imágenes de lo acontecido. Al momento que yo estaba siendo amenazado, las demás personas que venían con el agresor golpean a los camarógrafos Juan Manuel González y Arturo Torres, de tal manera que los despojan de la cámara, la cual destruyen junto con el cassette que contenía las evidencias y nunca pudo ser recuperada. Número 3. David Medrano. En este punto digamos que no hay pruebas y solo conjeturas, pero es algo que se quedó en el colectivo al dudar de los hechos que pasaron el 5 de marzo en La Corregidora, pues el reportero lanzó una exclusiva muy fuerte, donde aseguró que había 17 fallecidos en esa trifulca del Querétaro contra Atlas. Se habla de personas fallecidas en el Corregidora. La primer cifra extraoficial es de 17 fallecidos. Y es que David fue uno de los primeros reporteros que empezó a dar los datos preliminares de aquella histórica campal, usando su cuenta de X como su portavoz de toda la información que le llegaba, siendo el punto más crítico cuando habló de personas que habían perdido la vida, algo que absolutamente nadie sorprendía por lo terrible de las imágenes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el mismo David publicara una disculpa pública, en la que se retractaba de la información que él mismo había dado. Ofrezco una disculpa a todos por la información de 17 fallecidos que publiqué el sábado sin tener la certeza. Me ganó el sentimiento. Gracias a Dios que no se confirmó. Sin más pretextos, asumo mi responsabilidad y una disculpa para todos. Ese mensaje contrastaba con la información que surgía desde las redes de decenas de personas que no encontraban a sus familiares. Sin embargo, Medrano trató de ponerle punto final al caso, y mucho tiempo después en el podcast de La Capitana admitió que en la cobertura de todo ese escándalo llegó a recibir hasta amenazas de muerte. Aquella bronca de Querétaro Atlas, sí. amenazas de muerte. ¿También? Sí, tuvo que entrar, por ejemplo, en ese caso de Querétaro, tuve llamadas del secretario de Gobernación, el gobernador de Querétaro, el gobernador de Jalisco. El gobierno, tanto estatal de Querétaro como el de la República, trató de lavarse las manos en el caso y dieron carpetazo desde el Palacio Nacional, asegurando que la información de los 17 fallecidos era toda una mentira. Ni siquiera cuando se dio el caso de la venta de Morelia, que se fue a Mazatlán. Vivimos 2 semanas de locos. Queda a tu criterio si crees que David Medrano realmente se dejó llevar como él mismo dijo y soltó una información muy delicada sin antes comprobarla, o más bien, por miedo terminó agachando la cabeza. Sentía miedo por mi esposa y por mis hijos, no por mí, que hay gente tan enferma que les pudiera hacer daño a ellos. Por mí no pasa nada. Número 2. Fantasma Suárez. Si hay un personaje de la televisión deportiva que es 100% periodista, ese es sin duda el Fantasma Suárez, quien ha dedicado toda una vida para ir detrás de la información y dar a conocer investigaciones exclusivas que hasta la fecha lo acreditan con una credibilidad que escasea en prácticamente todos los medios, y es que por lo mismo ha tenido la dignidad suficiente como para dar un paso de costado cada que le han tratado de aplicar la ley Mordaza. Hace unos días renuncié a ser columnista del diario Récord, al que le estaré agradecido por brindar un espacio algunos años. En el 2022, Fantasma presentó su reportaje llamado El Señor Tiburón, el cual giraba en torno a Fidel Curi, que para aquel momento estaba tras las rejas. Ignacio había advertido que la publicaría en su columna del diario Récord y que expondría todo lo que el ex dueño de los tiburones le revelara, sobre todo de sus antiguos colegas del gremio. Sin embargo, tal fue su sorpresa que la primera entrega de su reportaje se topó con algunos parches que el mismo periódico utilizó para taparle los nombres a sus principales socios comerciales. Los motivos: la segunda entrega de la serie de Señor Tiburón, donde tuvimos la primicia de las palabras de Fidel Curi en este conflicto que tiene. El miércoles pasado me sorprendió que saliera la mitad de mi columna con algunos nombres omitidos y pregunté. El diario decía mañana la segunda parte. Cuando comenté dije si se va a cortar, si se van a omitir cosas, será mi última columna. No se publica. Me pidieron tiempo, tenían que tomar una decisión editorial porque hablaba de Azteca, que es un socio comercial, Nodmusa,
del diario Récord. Finalmente me informaron que la decisión de la empresa era seguir respetando, pues, o no dañando las posibles relaciones comerciales que se tienen con Azteca, y lo entiendo. El fantasma se dio cuenta que en la segunda entrega, que se supone saldría al día siguiente, venían aún más parches dentro de su información, por lo que en un acto de dignidad y amor propio, pero sobre todo respeto a su trabajo, prefirió renunciar, pues él entendía que no podía competir con un socio comercial para el periódico, pero aún así, él quería que la información saliera tal cual había mandado a redacción. Quería en ese momento dejar en claro que me tenía que ir. No podía seguir en ese medio que me dio muchas cosas. ¿Por qué? Por integridad y por ética. Ese mismo día, Ignacio Suárez publicó un video en el que agradeció a Diario Récord por los años en los que trabajó, pero dejó un mensaje claro y contundente sobre su propia dignidad, asegurando que en otro lugar publicaría toda la información tal cual la consiguió, cosa que de hecho sí hizo en el Heraldo de Puebla, dejando una tremenda cachetada con guante blanco, pues terminó evidenciando al diario que en teoría es el más importante en el ámbito deportivo en el país. Mi palabra vale más que cualquier empleo, se llama integridad. Y me enseñó mi padre, que fue taxista de hace muchos años, y seguramente él sabe desde allá arriba que estoy haciendo bien y lo adecuado. Número 1. Héctor Huerta, uno de los periodistas que más amenazas ha recibido a lo largo de su carrera, quien con tal de hacerse de un prestigio y una credibilidad inflable, ha pisado todo tipo de callos, y recibiendo incluso recados de personajes como Decio de María, quien llegó a ser el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. A mí me ha mandado decir varias veces que me va a madrear donde me encuentre. Lo sabe Rafa y lo sabe mucha gente que me ha dado los recados y los he recibido. Y digo, pues está bien, donde me encuentre nos encontramos, no pasa nada. Pues, no que me mate, y si me mata, bueno, se tienen las consecuencias. Uno de los primeros grandes sustos que se llevó Héctor fue en su natal Guadalajara, cuando trabajaba en Diario Occidental. Salió de su jornada laboral a las 2 de la mañana y cuando se dirigía a casa se percató de un auto que lo iba persiguiendo a toda velocidad. Una persecución en carro. Imagínate, de la calzada de Independencia donde está el Occidental. La que aparte de la zona de... Termino en la Cruz Verde porque ahí siempre ahí había judiciales antes, ¿te acuerdas? Entonces a la Cruz Verde de Cruz del Sur, hay una que está por Cruz del Sur. ¿Allá te siguieron? No, me siguieron a más todavía, pero hasta ahí yo me metí a la Cruz Verde con todo y carro. Huerta contó que al final se fue con la policía a perseguir a quien lo venía correteando, aunque nunca los pudieron alcanzar, y lo peor de todo es que a ciencia cierta hasta el día de hoy no sabe quién fue quien lo mandó a atacar. Y les pedí ayuda y entonces salimos a perseguir al que me perseguía a mí. Lo perseguimos hasta el periférico y se nos perdió por allá, ¿no? Por el periférico. Por de ese tipo. ¿Y supiste quién te los mandó? No. Años más adelante, cuando trabajaba en Ciudad de México, vivió una desagradable experiencia, pero ahora trabajando para la revista Proceso. También una vez en Proceso me pusieron unas personas afuera de mi casa a perseguirme. También, y dos personas. Héctor sospecha en ese caso en específico que se trataba de Billy Álvarez, por lo que por sugerencia de su propio jefe de aquel momento fue denunciar a la fiscalía el acoso en su domicilio, aunque nunca pudo confirmar si efectivamente se trataba del expresidente del Cruz Azul. Hablando previamente con el director de Proceso, con Rafael Rodríguez Castañeda, que me sugirió levanta un acta por precaución, nada más. Pero también me persiguieron, también igual en Ciudad de México, casi cuando llegué a la Ciudad de México, hace 20 años. Y pues en aquel tiempo tuve que indiciar a alguien, ¿no? Entonces indiciar a Billy Álvarez, que era el que yo creía en ese momento que podía haber sido. Y luego se hizo una averiguación, al final yo fui a ratificar la demanda, luego me habló Víctor Garcés, oye, ¿cómo es posible? Pues sí, pues que las autoridades sigan su investigación, ¿verdad? Y pues si no es, pues no es y ya. Él ha perdido, en sus propias palabras, varios empleos donde se sentía a gusto, todo por tocar fibras sensibles de gente poderosa, aunque afortunadamente todo eso cambió cuando llegó a ESPN. Es parte del costo que tienes que pagar en esta profesión, ¿no? Dime lo que opinas, ¿recuerdas algún otro caso similar? Déjalo acá abajito en los comentarios, me importa muchísimo tu opinión y ya te la sabes. Comparte. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.